Metropolitano Podcast. Bienvenidos amigos de Metropolitano a esta entrevista. Nos acompaña Humberto Ambriz Delgadillo. Él es candidato a diputado federal por el Distrito 1, que abarca todos los municipios del interior. Ahorita nos detallará él todos estos municipios que está recorriendo en esta campaña. Es candidato por la coalición Fuerza y Corazón por México. Bienvenido, Humberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues cuéntanos, para empezar, ¿cuál es el Distrito 1? Porque mucha gente no lo tiene tan claro el asunto de los distritos federales. Es complicado de pronto saber en qué distrito local vive cada quien, y luego ya el federal, que es otro tema, y sobre todo que abarca los 10 municipios del interior. Así es, hubo una redistritación prácticamente en todo el estado, y eso creo que confunde un poco a veces a los electores. Bueno, pero en cuanto a lo federal, son 3 distritos, 2 le corresponden a la capital, que es el distrito 2, y el 3, que prácticamente es el oriente y el poniente, y el distrito 1 son todos los municipios del interior. Entonces, obviamente tenemos un representante de todos los municipios del interior en el Congreso, y precisamente por ese puesto estamos participando en esta ocasión. Humberto, ¿qué te lleva a buscar esta posición? ¿Qué te dice? Vamos a representar a los municipios de Aguascalientes en el Congreso. Así es. Soy actualmente presidente municipal con licencia de pabellón, y obviamente esto me ha permitido conocer las necesidades no solo de pabellón, sino del resto de los municipios, porque convivimos mucho con los demás alcaldes, y la verdad es que la falta de recursos en los municipios y me refiero no solo a Aguascalientes, en el país entero es muy complicada, porque a final de cuentas prácticamente el 2% de los recursos de todo el país se destinan directamente a los municipios, el 8% aproximadamente a los estados y el 90% a la federación. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas, cuando tienes un bache, cuando no funciona una lámpara, cuando no pasan por la basura, la primera autoridad a la cual visitas es al presidente municipal. No vas a visitar ni al presidente de la República ni a la gobernadora para ver esos temas, y es precisamente los que menos tienen recursos. Es por eso que estamos preocupados por la situación, porque a final de cuentas, pues los ciudadanos exigen obviamente servicios públicos de calidad, y prácticamente los recursos son mínimos. En temas de seguridad se han desaparecido fondos, entonces es muy importante volver a posicionar a los municipios con mayores recursos para poder atender a la ciudadanía. ¿Cuáles son las principales propuestas que trae Humberto Ambriz para la gente de los municipios? Hay 2 que nos preocupan de sobremanera a toda la gente. El tema de la seguridad es el primero, es un tema bastante complicado, porque a final de cuentas pues estamos rodeados por estados que tienen una problemática muy fuerte en cuanto al tema de la seguridad. De verdad que es un tema que nos preocupa a todos, el tema obviamente de la salud, que es el segundo tema importante, y prácticamente le preguntamos a la gente que sí tiene derecho a audiencia, que tiene o Seguro Social o INSSSTE, y pues no hay atención médica, no hay medicamentos, y no es problema de los médicos. La verdad es que los médicos están en toda la disposición de poder ayudar a la gente. Es muy importante generar nuevas inversiones en los temas de salud, hospitales, obviamente, que se haya medicamento. Ha crecido mucho el empleo en Aguascalientes en los últimos años, y prácticamente solo se ha abierto una clínica 3 del Seguro Social, pero la verdad es que los derechohabientes son muchísimos, seguimos pagando o siguen pagando sus cuotas, pero a final de cuentas, cuando llegas y solicitas alguna cita con un especialista, los tiempos de respuesta son quizás hasta más de un año. Entonces, y obviamente todas las personas que anteriormente tenían un seguro popular, que eran atendidos también en otras clínicas, se quedaron sin atención médica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues incluso venden su casa los que tienen, venden sus bienes para poder salvar a algún familiar. Y de verdad que es muy triste la situación que se presentan. Al caminar en Calvillo, estuvimos con una persona, un joven,
nos comentaba que hace algunos años él practicaba deporte, se rompió la rodilla cuando había seguro popular y que únicamente pagó 200 pesos. Y después de unos años, no hace tanto, un familiar de ellos con insuficiencia renal, pues obviamente, pues prácticamente tuvieron que vender todo, hacer kermeses, rifas, de todo para poder completar 450,000 pesos, que fue lo que les costó la operación. Entonces, de verdad que la gente en México, lo dice una amiga, no se muere de enfermedades, se muere de pobre porque no tiene precisamente para poder recibir atención médica. Entonces, obviamente esta situación debe de cambiar. No es posible que esté pasando eso, que estemos dilapidando por los recursos de la gente y siendo una obligación del gobierno estar atendiendo a la gente en temas de salud. Entonces, hay muchos problemas, pero principalmente la gente está preocupada por eso. Y en tercer lugar, el tema del agua. Son 3 temas que la verdad es que cada que tocamos una casa, cada que nos encontramos a la gente en la calle, está muy preocupada, principalmente por estas 3, entre otras cosas. En el tema del agua, vemos que ya se ha convertido en un problema que se veía venir, pero que tal vez no pensamos que nos tocaría vivir a esta generación. ¿Cuál es la problemática y cuál es la solución? ¿Cómo podría desde el Congreso atacarse este problema? Son muchos. Prácticamente el 80% del agua en México se destina al campo. Entonces, ahí es donde se debe de invertir precisamente con recursos gestionados desde el Congreso, pero en todos los estados, no solo en Aguascalientes. La verdad es que es un tema complicado. Yo sé que en el sureste a lo mejor hay menos problemas con el agua, pero hay problemas precisamente con la conducción para llevar las casas. Pero bueno, el problema fuerte ahorita de escasez de agua está en el norte y en el centro del país. Y muy importante, tenemos que inicialmente, nos lo han dicho muchos de los agricultores, desasolvar las presas. Ahorita precisamente que están vacías deberíamos de estar desasolvándolo, sacando todo el residuo que se ha acumulado por muchos años en la parte de abajo, y eso aprovecharlo en muchas cosas. Simplemente es darle mantenimiento a las mismas presas, llevar esa tierra que es muy fértil al campo, nivelar muchos de los campos, y es tierra súper fértil que a final de cuentas, en cuanto se genere la primera lluvia, puede ser y obtener mejores cosechas, y también vender ese material y aprovecharlo para tecnificar los riegos de esas presas. Es decir, ¿qué pasa cuando tecnificas? Pues ahorras el 60% aproximadamente del agua, porque no mandas el agua rodada, es decir, por la tierra o por algunos métodos, y es muy importante tecnificarlo para aprovechar al máximo esa agua. Creo que dentro de los principales inversiones que deberíamos estar haciendo en este momento es precisamente desasolvando y obviamente tecnificando el campo. Entonces, con eso tendríamos la capacidad obviamente de poder atender más a la población, a la industria, que prácticamente son las que consumen el resto del agua, además de las termoeléctricas. Entonces, necesitamos estar haciendo inversiones en este momento. En eso es en lo que, no en otros proyectos, sino en eso tenemos que estar invirtiendo, porque a final de cuentas, pues todos los alimentos que tenemos en nuestra mesa pues llegan por el campo, y obviamente hay que hacer una apuesta importante al campo. Debe redirigirse el presupuesto que se está usando tal vez pues en otros proyectos para atender este problema que podría ser muy muy grave. Ya prácticamente lo es. Ya estamos viendo muchos estragos en muchos lados. Muchos de los pozos ya están abatidos, es decir, ya se derrumbaron y ya no se puede extraer el agua, y ya estamos extrayendo con los nuevos pozos a 300 o más metros de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente pues, se encuentran ahí sustancias que no son buenas para nosotros, metales pesados, etcétera, y obviamente a lo mejor en un inicio no vamos a ver estragos en la salud de la gente, pero con el paso del tiempo seguramente lo vamos a hacer. Es muy importante, creo que invertir en el tema del agua. Yo creo que pueden faltar muchas cosas, pero no puede faltar el agua. Entonces es importante hacer inversiones en ese rubro para poder garantizar no solo el abasto de esta generación, sino de las próximas. Casi siempre pensamos nada más en esta generación, lo mencionabas tú bien, nunca pensamos que nos fuera a pasar a esta generación. Pensamos que faltaban muchos años para que
para que pasara lo que está pasando en este momento y es muy, muy importante repensar la forma en cual vamos a trabajar en los próximos 6 años y obviamente tomar una muy buena decisión. Humberto, ¿qué te dice la gente en las calles? ¿Cómo está la gente en los municipios? La gente en los municipios ve una brecha importante de diferencias en la calidad de vida de la gente que vive en la capital. Creo que es muy importante ir cerrando esas brechas. Siempre nos dicen, es que las mejores escuelas están en la capital, los mejores parques están en la capital. Es decir, siempre nos estamos comparando con la gente de la capital. La verdad es que es importante que la calidad de vida de la gente, de las comunidades principalmente, y algunas cabeceras municipales, pues tengan una mejor calidad de vida, ¿no? A final de cuentas, un parque no es un lujo en este momento. Creo que a final de cuentas es un lugar de esparcimiento para los niños y los jóvenes, donde obviamente los tenemos alejados del tema de las drogas. Cerrar esas brechas que existen entre las comunidades, las cabeceras municipales y la capital en Aguascalientes, que la verdad que a la diferencia de otros estados pues no es tan grande, pero la verdad es que la gente lo merece y obviamente lo necesita. ¿Qué trabajo consideras que debe de hacer el Poder Legislativo de cara a los próximos 3 años en el gobierno federal? Bueno, de primera instancia obviamente generar un contrapeso contra muchas de las cosas que se han aprobado en estos últimos años. La verdad es que es preocupante los temas que se han generado en la agenda del Congreso, el tema de las pensiones, por ejemplo, de la amnistía, entre muchas otras, y la verdad es que nos preocupa porque a final de cuentas estamos perdiendo pues prácticamente la calidad de vida y quizá hasta la libertad por todas estas decisiones. Creo que a final de cuentas tendremos que llegar a consensos teniendo un Congreso equilibrado, ganando la mayoría simple y obviamente trabajar y dialogar con las otras fuerzas políticas para tomar las mejores decisiones, pero enfocadas a los ciudadanos. ¿Cómo hacerle para que a la gente le vaya bien? Muchas veces pensamos en estadísticas, en información que se genera en los medios, pero la verdad es que cuando platicas con la gente, cuando los visitas en su casa, están muy preocupados por muchas cosas y no las estamos mencionando ni estamos realizando acciones para poder corregir esa situación. Yo creo que las decisiones deben estar centradas en esa parte, estoy convencido, y obviamente poniendo sobre la mesa los diferentes puntos de vista, siempre tomar las decisiones pensando en los ciudadanos. Humberto, ¿por qué votar por ti? Bueno, conozco el tema local, es decir, como presidente municipal, que a final de cuentas es la autoridad más cercana a los ciudadanos. Conozco lo que hace falta, obviamente, en ese tema, y creo que es muy, muy importante que desde el Congreso se generen los recursos necesarios para estar atendiendo a toda esa gente. Sabemos que hay problemática en cuanto a los robos, por ejemplo, en el campo. Sabemos, ya lo mencionaba, en el tema de salud. Hay gente que llega todos los días por medicamentos que cuestan 10 pesos. De verdad, todos los días. Es increíble que no estemos atendiendo esa situación y eso demuestra la gravedad del asunto. El tema de la educación es otro tema que nos preocupa también. Por eso es importante. Yo trabajé prácticamente 20 años casi en el sector educativo. Estuve del 2002 al 2014 en el Tecnológico del Llano como maestro, como jefe de laboratorio y al último como subdirector, y como director del Tecnológico de Pabellón de Arteaga del 2014 al 2021. La verdad es que las necesidades en el tema educativo son muchas. Recibía yo recursos en el Tecnológico para construcción y equipamiento más en los años que estuve ahí que lo que recibí para el municipio. De verdad, los municipios están abandonados, están sin presupuesto, están amarrados de manos en el tema de seguridad, y todo eso lo he vivido en estos 2 años y medio y es muy preocupante. Debemos de cambiar esa visión, debemos de cambiar y apoyar a los municipios y obviamente resolverle a la gente lo más importante. Finalmente, ¿qué mensaje le das a la ciudadanía de estos 10 municipios, a tus posibles electores de cara a este 2 de junio? Invitarlos a sumarse a este gran proyecto. Creo que hemos hecho
muchas comparativas, traemos muchos datos, pero a final de cuentas cuando caminamos en la calle la gente está muy molesta por las cuestiones que ya se han mencionado. Invitarlos a todos ustedes a que reflexionen el voto. Lanzamos una pregunta en los últimos días con la gente que hemos estado en eventos grandes y pequeños o cuando visitamos a la gente en sus casas, si ellos se irían a vivir, por ejemplo, a Fresnillo, o se irían a vivir a ciudades de Jalisco que tienen una problemática muy complicada en cuanto a seguridad, y nadie levantó la mano. Entonces, reflexionamos ese voto. ¿Qué país queremos? Un país como la gente que vive en Fresnillo, y no es nada contra la gente de Fresnillo, porque justo ayer en una empresa me dijo una señora al terminar, oiga, yo soy de Fresnillo. Dije, el problema no es la gente, el problema son los gobiernos que no toman las decisiones adecuadas y enfrentan los problemas. Entonces, es muy importante que reflexionemos qué tipo de país queremos, y creo que la gente en Aguascalientes lo podemos observar muy claro. Queremos vivir como la gente que vive en Fresnillo, con miedo, con una problemática muy fuerte en temas de drogadicción, o queremos vivir como vivimos aquí en Aguascalientes, que sé que hay sus detalles, pero que a final de cuentas hay un mundo de diferencia. Que reflexionen muy bien su voto y que tomen una excelente decisión este 2 de junio. Y algo bien importante, que no vayan solos, que inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, que platiquen y ese día salgamos a votar. Quizá, si no lo hacemos en esta ocasión, no tengamos otra oportunidad para cambiar este país. Pues Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, hablarnos de tus propuestas y del panorama del país desde la perspectiva de la coalición. Muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes, amigos de Metropolitano. Metropolitano Podcast.